Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar con otra asociación de nuestra ciudad, vamos a hablar de una jornada que no podéis perderos, una jornada en la que además vais a poder comprender muchas cosas, que yo creo que al final es el objetivo de este tipo de iniciativas. Hablamos con Abudá y hablamos con su vicepresidenta, con Cristina Peña. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Porque además cada vez que venís tenéis cosas que aportarnos, cosas que contarnos, y eso siempre está muy bien. Para eso somos los TDAH. Entonces, tenemos que hablar de esa jornada, pero yo quiero hablar también, y lo estoy haciendo con todas las asociaciones que estáis pasando por aquí, del trabajo que realizáis en vuestro día a día, que muchas veces no se ve por la ciudadanía en general, pero que tiene una repercusión muy importante. Y por si hay alguien que todavía no se ubique o que no os conozca, ¿qué es Abudá? Abudá es la Asociación Burgalesa de Personas con Déficit de Atención e Hiperactividad. Está en el Graciliano, en el edificio del Graciliano Urbaneja, ahí cerquita de las Huelgas, enfrente del Parral, donde se ubica no solamente nuestra asociación, sino muchas otras asociaciones. Nos dedicamos principalmente a dar soporte, información y prestar toda la ayuda que somos capaces a las familias con niños. Estoy diciendo esto porque mayormente son niños con TDAH, pero es que también últimamente pues está viniendo bastantes adultos. Entonces, las familias ya son ellos mismos, ¿no? Y bueno, pues principalmente damos soporte, damos información, también participamos en todas aquellas programas de investigación que nazcan de cualquier tipo de universidad, etcétera, etcétera. Damos charlas, informaciones a colegios, profesores, AMPAs, scouts, a todo aquel que nos lo pide, y hacemos diferentes talleres. Algunos son exclusivos para socios, pero otros, como va a ser esta ocasión, es abierto para toda la que la gente pueda participar, ¿no? Exacto. ¿Cómo surge Abudá y cómo va evolucionando con el paso de los años? Porque al final me imagino que, como otras muchas asociaciones de este ámbito sociosanitario, la visibilización es algo importantísimo. El que os conozcan, pero que también que se identifique, ¿no? Exacto. Pues mira, Abudá nace más o menos en el año 2004. Yo entonces no estaba en la asociación y nació en una especie de cafetería, vamos, una cafetería prácticamente, con padres, madres que tenían la misma problemática y que se unieron para empezar a poder hacer algo relacionado con el tema del TDAH. Los primeros puntos de encuentro fueron diferentes cafeterías, a veces la casa de alguien, etc. Hasta que gracias al ayuntamiento nos ubica en este lugar, lo cual ha sido un gran apoyo y bueno, un tirar hacia adelante importante, ¿no? Con el paso del tiempo nos hemos ido haciendo más visibles, la gente nos conoce más, hemos llegado a diferentes ámbitos, tanto es así que ya en el año 2010, nos unimos con otras asociaciones para hacer lo que se llama la Federación de Castilla y León, Fácil TDAH, de la cual ahora mismo soy también su presidenta. Entonces, bueno, ahí estamos, porque claro, ¿qué ocurre? Que tú puedes dar visibilidad a un tema como es el TDAH en tu provincia, pero cuando necesitas cosas de tipo administrativo, sobre todo educativo, sanitario, etcétera, etcétera, realmente quienes resuelven son las administraciones de la comunidad. Entonces, tenemos que ir allí y así nos configuramos una federación. Y a todas como federación, pues bueno, no es que nos hagan mucho caso. Esto es aquello de la unión hace la fuerza, ¿no? Exacto. A la hora de solicitar, a la hora de demandar. ¿Se va asociando más, se va conociendo más el TDAH? Cuando uno habla hoy en día, la gente ya no pregunta tanto, ¿qué es eso? Sí, se va conociendo mucho más el TDAH, se va teniendo mucho más en cuenta en las escuelas. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, estoy hablando ya de unos cuantos años, ya no está en la escuela, el TDAH apenas se conocía. Y entonces los niños, como mi hijo, lo pasaban mal, francamente mal, porque no es lo mismo cuando tú como profesor tienes que tratar el TDAH sin entender lo que es el TDAH y creyendo, porque a la hora de la verdad son niños físicamente normales, a la hora de la verdad intelectualmente también son niños normales. El problema es su falta de atención,
el problema es su falta de conexión a lo que está diciendo el profesor. Su problema es el dejarlo todo para el último momento. Con lo cual, entrégame un trabajo el día 5 y a lo mejor, si me acuerdo, lo hago el día 4. Su problema es el no apuntar las cosas en la agenda. Su problema es olvidarse de las fechas de los exámenes, todas estas cosas. Entonces, son cosas que interfieren enormemente en la vida del alumno, y que, de alguna manera, bueno, pues podríamos decir, no le sienta bien al profesorado. Entonces, bueno, tienen que ir comprendiendo que efectivamente es un trastorno y es un trastorno que te trastoca la vida. ¿Cómo se vive desde dentro, Cristina? Porque al final me imagino que, al igual que en otras muchas asociaciones, en este caso habéis sido los padres, mayoritariamente, los que habéis cogido el toro por los cuernos, si se me permite esta expresión, para decir, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, tenemos que visibilizar, pero también normalizar, y mira que es una palabra que no me gusta, pero lo más posible, ¿no?, esta situación. ¿Cómo se vive desde dentro, desde el momento en el que se diagnostica hasta que al final aprendes a convivir? Es un camino muy largo, muy doloroso, y con muchos vaivenes. Muy largo porque desde que, claro, cuando se puede empezar a diagnosticar el TDAH, en algunos casos antes, pero normalmente no suele ser antes de los 6 años. Con lo cual, lo que ya has vivido durante esos 6 años, más luego lo que te toca vivir. Y esto suponiendo que te entiendan en el colegio, que si no te entienden es mucho más grave. Entonces hay mucha ansiedad, mucha depresión por parte de los padres, porque mucho no saber dónde ir, no saber qué hacer, claro, no saber cómo enfrentarte. A uno le dicen, tu hijo tiene esto, y uno dice, ¿y ahora qué hago? Claro. Y entonces, pues claro, vienen continuamente, están viniendo del colegio, el niño no hace, el niño no termina, el niño hoy ha hecho esto, el niño hoy se ha quedado sin recreo, el niño lleva tarea extra, el niño... Y eso duele, como madre te duele, y te duele mucho. Y cuando te dicen, no, si tu hijo es inteligente, pero entonces si mi hijo es inteligente, ¿qué es lo que está pasando? Si mi hijo no tiene una discapacidad intelectual, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que yo vivo en casa es un continuo problema. Es decir, desde el colegio me llegan problemas, pero es que en casa no es tampoco fácil, pues porque no baja a comer cuando se le dice, porque su habitación está hecha un desastre, porque las cosas que las necesita las ha perdido, porque le tienes que repetir 30 veces lo que tiene que hacer, porque no quiera, sino porque se le ha olvidado, etcétera, etcétera. Entonces es un continuo estar en un sin vivir. Hasta que por fin das con alguien que te dice lo que es el TDAH, hasta que alguien te dice qué es lo que pasa y cómo puedes enfrentarte a ello. Y una vez que vas cogiendo herramientas, no es que todo se pase a la primera, porque no, pero bueno, por lo menos vas a poder vivir el día a día con más tranquilidad, porque sabes qué herramientas puedes usar en cada momento. Bueno, así es como surge precisamente la asociación, ¿no?, ante Exacto. esa necesidad. ¿Qué importancia tiene estar asociado, poder compartir esas problemáticas? Porque me imagino que también en esto, y como sucede en otros muchos ámbitos, al final cuando uno comparte esas experiencias se da cuenta de a lo mejor cosas que no había caído y que son más fáciles o más llevaderas. Al revés, ¿qué importancia tiene al final compartir lo que está pasando? Mucha. Tiene mucha importancia porque quizás una de las cosas que te comentaba antes, ¿no?, ese sin vivir. Al final, no solamente es tu familia, es que también muchas amistades, muchas otras partes de la familia, padres o hermanos o gente que te rodea, pueden no entender el TDAH. Y a la hora de la verdad te encuentras un poco solo, ¿no? Entonces, el sentirte en una asociación como esta, en la que estamos hermanados y nos sentimos hermanos, y que todos luchamos por la misma causa, y el sentirte comprendido, sobre todo eso, comprendido, entendido, porque lo que le pasa a tu hijo no eres la única familia que lo está sufriendo. Hay otras familias que lo están sufriendo y te pueden entender. Obviamente la problemática no va a ser la misma, porque va a depender del estatus parental, de cómo lleven las normas, va a depender del estatus social, va a depender del propio niño, de cómo claro, es. Al final cada persona es un mundo. Claro, pero sí es verdad que hay una parte común en la que todos nos vamos a hacer entender, en la que dices, por fin cuento mis penas y alguien me entiende.
Hablábamos de esa importancia de compartir. Yo te decía antes, la unión hace la fuerza. Y como presidenta, además de esa federación, Cristina, ¿qué situación vivimos en la comunidad? Porque yo no sé si este tipo de asociaciones han proliferado de igual modo en todas las provincias, si al final se han conseguido aquellos objetivos con lo que nacían. Pues mira, no todas las provincias que componen la comunidad de Castilla y León, que es la más grande de España en número de provincias, tienen asociación. Pero vamos, sí que hay unas cuantas. Tenemos asociaciones en Salamanca, en Segovia, en Valladolid, Palencia, Ponferrada, Zamora, Ávila. Bueno, no quisiera dejarme alguna, que posible, Aranda de Duero, Miranda, Burgos. No sé si me dejo Bueno, algo. Si en me cualquier dejo, caso, perdón. si no todas, en muchas localidades sí que hay. Entonces, el problema estaba que, claro, que una sola no hace nada. Entonces, unidas han ido naciendo en diferentes momentos, algunas son más nuevas, de las más antiguas Salamanca, y nosotros somos de las más antiguas, luego Palencia también y Valladolid, y después se han ido uniendo el resto, ¿no? En el momento que nos hemos unido, porque más o menos los fines de las asociaciones son los mismos, los fines de las asociaciones de TDAH son los mismos, y entonces en este buscar la fuerza vamos en ello. Las administraciones, me preguntabas, bueno, pues estamos en un bypass, es decir, nosotros pedimos, ellos no dan. Entonces, esta es una situación que se repite mucho en un contexto como el actual, ¿no? Bien por la falta de recursos económicos, bien por el momento que atravesamos. Y sobre todo por la falta de leyes que hagan entender al profesorado y a las familias en qué punto o a qué puntos nos podemos agarrarnos para que ambos dos podamos ir en el mismo barco, ¿no? Hasta ahora mismo, bueno, pues las leyes educativas pues están ahí. Nosotros estamos intentando luchar por ello, incluso estamos en un contencioso jurídico administrativo, pues porque no llegamos a acuerdos y no es fácil, no es fácil. En el ámbito sanitario, por ejemplo, pues necesitaríamos más personal sanitario que atendiera el TDAH, porque ahora mismo, por ejemplo, en Burgos, 3 psiquiatras, que creo que son los que hay, y no sé si 1 o 2 psicólogos, me parece que para la población, ya no hablo de TDAH, sino para la población que necesita este servicio, es muy escaso, es muy poco. Y entonces, bueno, pues luego otro problema con sanitario es que, vale, los niños van creciendo. Entonces, cuando los niños dejan de ser infantil, llegan a ser adultos. ¿Qué ocurre? De adultos, repentinamente, el TDAH se cura. Esto no es así. Claro, ¿ahora qué, no? Esa otra etapa ¿Ahora qué? En la vida. Y bueno, en cierto momento se nos prometió algo que sí se iba a tener en cuenta, esta evolución, y que cuando un TDAH fuese adulto, en la medida que lo necesitara, iba a seguir siendo atendido, pero esto no siempre es así. Entonces, ahí andamos. Cristina, como aquello de las leyes es algo más complejo y no vamos a poder conseguirlo de hoy para mañana, igual en lo que a lo más local se refiere, sí, ¿qué reivindicaciones, qué necesidades tiene la asociación? Por si hay alguien que nos está viendo y puede echar una mano, ¿cuáles son aquellos objetivos o aquellas necesidades que digáis, bueno, necesitamos hacer esto y necesitamos que Ayuntamiento, Diputación nos echen una mano en esto? Hombre, yo tengo que decir que Ayuntamiento y Diputación es verdad que nos están ayudando mucho. De hecho, en las próximas jornadas es también gracias a Ayuntamiento a que es posible, y gracias a las subvenciones que nos dan ambos dos, tanto Diputación como Ayuntamiento, pues es posible que podamos hacer este tipo de cosas. Hay otras empresas, otras que nos ayudan, como son las cajas, que de vez en cuando también nos dan alguna pequeña cantidad, pero son muchas las necesidades. Es decir, ahora mismo tenemos una trabajadora social que la tenemos por horas. Nos gustaría tener una trabajadora social para todo el tiempo, horario completo. Tenemos una psicóloga para niños, también por horas. Nos gustaría tener una psicóloga en tiempo completo. Entonces, falta mucho por hacer. Nuestro sueño sería tener una escuelita donde pudiéramos atender las necesidades educativas que presentan estos niños. Pero para esto sí que se necesitan muchos recursos, y mientras no tengamos a alguien que nos ayude
de manera fuerte desde el principio va a ser imposible. Bueno, ahí queda en cualquier caso esa invitación, sí, ¿no? Por si alguien quiere coger el testigo. Necesitaríamos local, necesitaríamos todos los servicios que esto pudiera generar, es decir, educadores, etcétera, etcétera. Que luego una vez que se tiene, esto se puede ir autoayudando, posiblemente sí. Pero los principios siempre son difíciles. Bueno, somos una ciudad yo creo que muy solidaria, ejemplo además de ese asociacionismo, con lo cual si alguien puede, alguna entidad puede echar una mano, bueno, pues que sepa que Abuda tiene este proyecto. El motivo de esta noche, Cristina, esa jornada el día 4, cuéntanos un poquito de ella. Bueno, pues la jornada va a ser muy interesante, está protagonizada por Javier Estevez. Javier Estevez es un psicólogo, él es TDAH también. Entonces ella ha montado una unidad, la unidad Focus en La Coruña. Es un nombre que rompe mucho, es un nombre no muy típico al uso de lo que se suele conocer. Bueno, muchas personas lo siguen. Y es importante también saber que el CEFIE de Burgos va a dar un crédito a todo el profesorado que esté interesado en tener este crédito, ¿no? Y bueno, es una jornada amplia en la que va a empezar, creemos que vamos a tener en la presidencia, por lo menos para la apertura de la jornada, a representantes de todos los ámbitos, representantes de educación, representantes de diputación, representantes de ayuntamiento, esperamos, representantes también de servicios sociales. Y bueno, pues creo que merece la pena no perdérselo. Por lo menos el ir. Va a ser el día 4, ¿dónde y a qué hora? Va a ser en la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana, es gratis, la inscripción es gratis, se hace por la página de Abuda, que es www.abuda.es, Abuda terminado en H, abuda.es. Allí mismo, según se abre la página, aparece la... Bueno, pues el cartel en este caso... Bueno, pone leer más, pero tú lees más y ahí te viene además es el que tengo todo. yo a mis espaldas, que la gente está viendo ahora durante este ratito que estamos hablando, o sea que la gente ha podido ya asimilar también cómo es este cartel. Antes de despedirnos, Cristina, ¿dónde estáis para que la gente que se tenga que dirigir a vosotros, que se quiera poner en contacto, aunque ya nos has dicho antes en el Graciliano Urbaneja, en qué horario, cómo se pueden poner en contacto con vosotros? El horario ahora mismo no me acuerdo de él, está en la página de Abuda. Hay algunos horarios de mañana, otros horarios de tarde. Lo que sí es cierto es que los viernes, por ejemplo, de 6 a 8 estamos allí, de 5 a 8 estamos allí, y es en Graciliano, en el centro sociosanitario Graciliano Urbaneja, en el segundo piso. Y luego en la página de Abuda viene el teléfono de contacto, también se puede contactar vía mail y bueno, simplemente yendo allí e informándose. Para el que quiera tener un contacto también con la asociación, el día 4, en esta jornada también, en la Casa de Cultura, una forma, yo creo que estupenda, además de conoceros en primera persona, de poder compartir. No sé si quieres apuntar algo más, Cristina. No, simplemente decir que también otra cosa importante que estamos haciendo y que nos gusta mucho es que hacemos charlas también en la Universidad de Burgos para futuros maestros, lo cual consideramos que es muy, muy importante. Entonces, que está abierto cualquiera que quiera tener una charla, bien para sus AMPAs, bien para los scouts, bien para su colegio, bien para lo que sea, que estamos dispuestos en ello y que vamos, que además va a ser gratis, que perfecto. Cristina, un placer, como siempre, hablar con vosotros. Vamos a estar muy pendientes, que la gente acuda, que la gente se interese, y si alguien quiere aportar financiación para ese proyecto que nos ha contado Cristina, pues mejor que mejor. Sería mejor, que la próxima vez que nos veamos me puedas decir que están las bases de esa iniciativa. Gracias, Cristina, y nosotros continuamos.